Son muchos los proyectos de tranvía en diferentes ciudades españolas que por un motivo u otro acabaron en saco roto, pero hay uno que fue muy sonado en su día y que ahora, con la nueva realidad de la ciudad, podría tener más motivos que nunca para ser aprobado, el de Toledo. Un proyecto cuya historia, detalles y motivos para volver a ser noticia te cuento en este vídeo. Muchos son los proyectos de todo tipo que estuvieron de actualidad en la ciudad imperial, pero hubo uno que sonó y mucho y que acabó en la papelera, pero que ahora podría cobrar nueva vida ante las novedades conocidas recientemente en la ciudad, con la creación de una segunda estación de tren en Santa María de Benquerencia, probablemente frente al Luz del Tajo, el tranvía. Y es que a principios de este siglo la Federación Vecinal terminó por tumbar un proyecto municipal que supuso una gran polémica por su alta inversión necesaria, así como sus gastos de mantenimiento en un momento donde echaron a andar otros sistemas similares en distintas ciudades del país, alguno con éxito, otros también cayendo en el olvido y otros, como el de Jaén, teniendo fases de todo tipo, hasta quedar varado por más de una década a pesar de haber realizado pruebas y que ahora está a meses de recuperarse. Y es que a pesar de la polémica que suele rodear a estos proyectos, a veces innecesarios o mal estudiados, Toledo sería una ciudad con mucho potencial para una línea de tranvía. Una ciudad sin un núcleo o centro claro, dispersa en varios barrios muy distanciados entre sí y con un río como el Tajo separándolos, en muchos puntos con una gran amplitud, lo que complica sobremanera la conexión entre ellos. Y ahora, con la segunda estación para la ciudad en vías de aprobarse, la idea de recuperar aquel proyecto descartado no sería para nada disparatado, ya que uniría principalmente Santa María de Benquerencia, de extremo a extremo, con Santa Bárbara, uniendo por tanto ambas estaciones. Cruzaría el río con una ampliación del puente Azarquiel, proyectada en su día, y acabaría al pie de las escaleras mecánicas, que llevan al Palacio de Congresos y el casco histórico, si bien ese era el proyecto original, y hoy podría modificarse para tener también extensión hasta la cercana estación de autobuses, el Estadio Salto del Caballo, y utilizando las avenidas de Madrid, General Villalba y, por ejemplo, Barber, lo que ayudaría a unir los principales barrios de la ciudad entre sí. Obviamente se trataría de un proyecto muy complejo de llevar a cabo y mantendría las reticencias de antaño en lo referente a su coste. Sin embargo, pocas ciudades ofrecen mejor oportunidad que Toledo para la creación de una línea tranviaria, al estar muy separada entre sí en sus distintos barrios y tener, para más INRI, varias infraestructuras de transporte tremendamente distantes. La estación de autobuses y de tren, alejándose del modelo multimodal y de conexiones fáciles y cercanas que se intenta impulsar hoy en día, más aún en una ciudad como esta, capital provincial y regional, donde muchos viajeros llegan de otras poblaciones cercanas para conectarse, por ejemplo, al tren. Además, con el impulso, parece que definitivo, de construirse una segunda estación de alta velocidad frente al Luz del Tajo, habrá una necesidad extra de conexión con Santa Bárbara, ya que ambas estaciones ofrecerán distintos servicios de tren, pero los viajeros habituales con Madrid podrían encontrarse con la sorprendente y única situación en España de, para un mismo servicio a van con Atocha, a la ida coger el tren en Santa Bárbara y a la vuelta otro que termine en Benquerencia o a la inversa, teniendo que desplazarse a la otra estación si dejó allí el coche. Un sinsentido que obligará a mejorar notablemente y de la forma más sencilla, práctica y rápida los servicios de autobuses urbanos, algo que, como ya sabemos de sobra, no suele gestionarse adecuadamente. Sin embargo, muchos son los críticos y reacios a proyectos de este tipo, por costes o dificultades, en donde hay ejemplos para agarrarse a ello, como lo ocurrido en Vélez Málaga o el caso de Jaén, pero también es fácil acogerse a justo lo contrario, casos de éxito en ciudades como Murcia, Vitoria o Zaragoza, sin salir de España, donde este medio de transporte no solo se ha asentado, buscándose en muchos casos ampliaciones o mostrando también una imagen de ciudad moderna y verde, siendo en todos los casos citados ciudades muy cohesionadas, todo lo contrario que Toledo y su distribución de barrios.
por lo que serán los organismos y entidades correspondientes los que asuman la idea o no de impulsar un proyecto como este en los próximos años, que además en este caso puedan de algún modo solventar el error histórico que supondrá para Toledo el haber apostado por un proyecto de 2 estaciones en lugar de mejorar y potenciar la ya existente con el trazado de Toledo Central, que ya hemos contado en varios vídeos y que recientemente sumaba otro detalle que además ha levantado preocupación y polémica en la ciudad de las Tres Culturas. Hablamos de la licitación por unos 354 millones de euros de la construcción de un nuevo ramal ferroviario provisional que conectará la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla con la convencional Madrid-Valencia de Alcántara. Una infraestructura de algo más de 18,3 kilómetros que atravesará de este a oeste la comarca de la Sagra y que busca reducir los plazos para la futura conexión de alta velocidad entre Madrid, Extremadura y Lisboa, mientras se avanza casi de cero con el trazado para atravesar Toledo ciudad y construir la segunda estación, algo que podría suponer 2 o 3 años extra sobre lo previsto. Esta futura conexión enlazará la línea de alta velocidad hacia Andalucía desde el término municipal de Pantoja con la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara en terrenos de Vargas y Olías del Rey, con trazado al norte de ambas localidades, atravesando los municipios de Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja, Villaseca de la Sagra, Magán, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey y Vargas. Un trazado que además cruzará infraestructuras viarias como la autovía A42, la autopista AP41 y la carretera autonómica CM 4058. Un proyecto que contamos recientemente en 2 vídeos, incluyendo la polémica generada por el mismo, que han retrasado el proyecto por Toledo capital y al que ahora quizá se pueda sumar otro de conexión tranviaria que pueda solucionar el problema que generará ambas estaciones y además aprovechar para conectar los barrios de una Toledo que veremos qué novedades trae en los próximos años y que contaremos en correspondientes vídeos. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.